casi siempre en Condumex, que nos recibe generosamente, pero también seguiremos, pero esta es una ceremonia también jubilosa. Entonces, pues muchas gracias, Aurelia. Si quieres, por favor, empezar, te lo agradecemos. Bueno, bueno, les agradezco mucho, agradezco a la mesa directiva del comité por invitarme a decir unas palabras en nombre de quienes participamos en algunos de los distintos jurados en el certamen a los mejores artículos y reseñas publicados en México en 2018 y sobre todo por ofrecerme la oportunidad de formar parte de uno de ellos. Y esto es por muchas razones. Aunque sin duda todos quisiéramos estar al día en cuanto a los trabajos que se publican en nuestra principal área de especialidad, en el entendido de que un desfase de 2 años no es todavía pasado a ojos de un historiador, lo cierto es que a veces necesitamos convertir ese deseo en compromiso para usar a nuestro favor los dictados del calendario y del reloj. Tiempo es lo que así ganamos. Tiempo para leernos unos a otros y descubrir ideas y propuestas que trascienden nuestros temas inmediatos de investigación. Tiempo para romper con las periodizaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto. Tiempo para admirarnos ante la calidad, rigor y originalidad de nuestros colegas. Más importante aún, también ganamos tiempo para seguirnos configurando como una comunidad crítica, respetuosa y en diálogo constante. En momentos tan desafiantes como los que ahora vivimos, marcados en parte por el miedo, el aislamiento y la incertidumbre, tener la ocasión de reunirnos para discutir aportaciones y ponderar méritos, intercambiar opiniones y reflexionar sobre el porvenir de la disciplina histórica, funcionó a la vez como un bálsamo y como un recordatorio de las virtudes de la vida colegiada y del esfuerzo por pensar en común. En algunos casos, este ejercicio se convirtió en una expresión de entrega excepcional por parte de varios integrantes del jurado, entre los que hubo incluso quien desempeñó esas labores, por cierto, con un profesionalismo y un temple extraordinarios, pese a estar todavía combatiendo los síntomas del COVID. No menos dignos de encomio son los miembros del propio comité, quienes en un contexto tan adverso lograron organizarnos y llevar adelante un certamen ideado para reconocer la investigación de calidad, establecer nuevos parámetros de excelencia y, a la par, fortalecer al gremio como un todo. Además de dar cuenta de la gran vitalidad y riqueza que actualmente experimenta la historia en México, con temas que abarcan desde el cultivo de la pintura romántica y el desarrollo del servicio doméstico en el siglo XIX, hasta la configuración de redes transnacionales de izquierda y la comercialización del petróleo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cada uno de los artículos y reseñas reconocidos este año encarna aquellos ideales, junto con los valores concretos que abandera cada jurado. Me permito, sin embargo, detenerme en un trabajo en particular, nombrar las veintenas en los códices, de Ana Díaz Álvarez, por parecerme modélico en cuanto a los objetivos y función que en mi opinión dan sentido a este certamen. No hace falta haber sido miembro del jurado específico, como yo no lo fui, para percibir las cualidades que lo hicieron merecedor del premio al mejor artículo en el área de historia cultural. Cualquier lectura basta para apreciar cómo la atención al detalle y un conocimiento profundo de las fuentes se pusieron al servicio exclusivo de una sólida argumentación, en la que está en juego nada menos que los paradigmas interpretativos de los antiguos calendarios nahuas. Se trata, por consiguiente, de un texto que, sin comprometer la precisión ni el rigor analítico, propone, arriesga y polemiza, como lo muestra la presencia, aquí y allá, de más de un cuarto espadas. Al distinguirlo con este reconocimiento, el jurado ha sin duda valorado esa capacidad de dialogar con especialistas de esta y otras áreas, de abrir nuevas vías de investigación y de servir como modelo de excelencia historiográfica. Desde luego, todo ello no es sino el sello inequívoco del espíritu crítico, inquisitivo y observador de Ana Díaz, cuyo fallecimiento hace unas cuantas semanas ha crispado de dolor a quienes la conocimos, queremos, extrañamos y seguimos aprendiendo de ella. Su pérdida nos deja más pobres, más solos, más incompletos. Si bien igualmente nos recuerda la necesidad de estar al pendiente unos de otros y de fortalecer nuestros lazos como comunidad. Contra aquellas imágenes tan difundidas en que el historiador aparecía retratado como un eremita absorto en sus papeles, ajeno e indiferente al mundo en agonía, hace falta tener muy presente que la historia se construye en el saber,
pero también desde el afecto. Sabemos por experiencia que no hay recetas para alcanzar y transmitir esa empatía que a muchos nos condujo al estudio de la historia, y menos aún para entender cómo traducirla en formas de solidaridad. Me atrevo a sugerir, sin embargo, que un paso preliminar consiste en volver la mirada a nosotros mismos, de tal modo que enseguida podamos dirigirla hacia los demás. No es otro el propósito de la reflexión teórica e historiográfica, cuya inclusión en nuestras actividades cotidianas es a todas luces una tarea todavía pendiente. Ella es la que nos permitirá, desde el punto de vista disciplinario, continuar explorando la brecha entre lo posible, lo actual y lo deseable, seguir transformándonos y responder a las exigencias del día. Muchas felicidades a los 19 galardonados. Que sus trabajos sigan sirviendo como fuentes de enseñanza, de inspiración y de diálogo para todos nosotros. Muchas gracias, Aurelia. Te lo agradecemos, palabras pues muy claras y muy sentidas, y sí, efectivamente está la pérdida de nuestra colega. Bueno, ahora vamos a presentar un video de los premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2020. En el video solo se mencionan los argumentos de los premios a la mejor artículo o mejor reseña. Entonces lo presentamos, es una producción y una novedad que vamos a continuar del Colegio de San Luis. Ahora nuestro reconocimiento también a todo el Departamento de Difusión del Colegio de San Luis. Entonces va el video. Ernesto, por favor. Categoría: Historia del Arte y del Patrimonio. Premio al Mejor Artículo. Arturo Aguilar Ochoa, Asaltos al Trópico, Petros Pharamond Blanchard, un pintor romántico francés en el México de 1838, publicada en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entre los argumentos del jurado destaca: el texto de este autor es una aportación en dos niveles, no solo por la información novedosa acerca de un prolífico artista, viajero, militar y diplomático, hasta ahora invisibilizado por la historiografía, sino que publica y analiza un catálogo de obra inédita. Mención honorífica: Francisco Hellman Constantin, asistir a la cita de la postdictadura, historicidad, performance y políticas del cuerpo, entre Emilio García Huevi y el periférico de objetos, publicado en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Premio a la Mejor Reseña. Claudio Molina Salinas, sobre el libro de Miguel Ángel Recio Crespo, El lenguaje sobre el patrimonio, estándares documentales para la descripción y gestión de colecciones, publicada en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entre los argumentos del jurado destaca que el autor dialoga de manera crítica y permanente con los 15 artículos que componen el libro. Molina Salinas desarrolla una minuciosa reflexión y parte de estrategia docente que agrega interés al texto. Categoría: Historia Social. Premio al Mejor Artículo. Francisco Javier Beltrán Abarca, Desempleo y Servicio Doméstico, el acceso al trabajo a través de la prensa de la Ciudad de México, 1805-1832, publicado en Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales. Entre los argumentos del jurado destaca: este artículo es una aportación original a la historiografía del trabajo, ya que permite conocer sujetos que buscaron insertarse a un mundo laboral en proceso de dislocamiento por efecto de la crisis del orden colonial, los años de insurgencia y durante la primera etapa de vida independiente. Menciones honoríficas: Caroline Cunil, un mosaico de lenguas, los intérpretes de la Audiencia de México en el siglo XVI, publicado en Historia Mexicana. Natalie Rodríguez Sánchez, de Cuauhtemotzin a las cervecerías, el control oficial del homoerotismo masculino y la construcción estratégica de la geografía disidente, Ciudad de México, 1930-1951, publicado en Historia Mexicana. Premio a la Mejor Reseña.
Antonio Escobar Olmsted, sobre el libro de John Tutino, Creando un Nuevo Mundo, los orígenes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica española, publicada en Historia Mexicana. Entre los argumentos del jurado destaca: La reseña aprovecha sus páginas para establecer un diálogo con los ejes principales del libro de Tutino, alentando no solo su lectura, sino una discusión académica. Mención honorífica: Ana Rivera Carbó, titulada La Revolución de las Mujeres, sobre el libro de Marta Eva Rocha Islas, Los rostros de la rebeldía, veteranas de la Revolución Mexicana, 1910-1939, publicada en Historias, revista de la Dirección de Estudios Históricos. Categoría Historia Económica. Premio al mejor artículo: Isabela Bella Alaminos y Anabel Hernández Romero, la comercialización del petróleo entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado de 1942, publicada en Historia Mexicana. Entre los argumentos del jurado destaca: El tema es original, ya que hasta ahora solo se había estudiado la expropiación petrolera, mas no sus consecuencias. El artículo reúne los requisitos de originalidad de la perspectiva de análisis del tema, búsqueda rigurosa de fuentes primarias en archivos y diálogo con la historiografía. Premio a la mejor reseña: Juan Pedro Viqueira, sobre el libro de Sergio Eduardo Carrera Quesada, Cementeras de papel, la regularización de la propiedad rural en la Huasteca Serrana, 1570-1720, publicada en Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad. Entre los argumentos del jurado destaca: La reseña efectúa una clara y precisa descripción del libro, así como un acercamiento crítico en torno al problema de la regularización de la tierra en México. El diálogo con la historiografía está bien estructurado. Mención honorífica: Gabriel Martínez Carmona, sobre el libro de Rosa María Meyer Cosío, Empresarios, Crédito y Especulación en el México Independiente, 1821-1872, publicada en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Categoría Historia Cultural. Premio al mejor artículo: Ana Guadalupe Díaz Álvarez, Nombrar las veintenas en los códices, Estrategias coloniales de reconfiguración gráfica del año entre los nahuas, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entre los argumentos del jurado destaca: Este texto se estructura en torno al problemático asunto de la representación pictórica de las veintenas en el calendario mexica. Al respecto, la autora introduce una nueva perspectiva de investigación al centrarse en el diálogo que tuvo lugar entre los sistemas de origen europeo y los indígenas. Mención honorífica: Elodie Dupey García, El lugar del color en la mitología mesoamericana, del destino de Quetzalcóatl a la epopeya de Ocho Venado, publicada en Trace. Premio a la mejor reseña: Gabriel Henry Cruel, sobre el libro de Molly H. Bassett, The Fate of Earthly Things, Aztecs Gods and God Bodies, publicada en Estudios de Cultura Náhuatl. Entre los argumentos del jurado destaca: Esta reseña presenta un logrado equilibrio entre la detallada descripción de la obra y un sugerente análisis de esta. Categoría Historia Política. Premio al mejor artículo: Andrea Ackle Kreising, Cómo crear una clase obrera marxista y antifascista, la participación del exilio alemán en la Universidad Obrera de México en las décadas de 1930 y 1940, publicado en Dimensión Antropológica. Entre los argumentos del jurado destaca: El jurado consideró que plantea una perspectiva original y renovadora, no solo de la historia política y la historia de los exilios, sino también de la historia transnacional, sobre la interacción entre expatriados y sociedad receptora. Mención honorífica: Saúl Iván Hernández Juárez, Quiero ser mexicano, aproximación al proceso de naturalización en San Luis Potosí, 1924-1932, publicado en Revista de El Colegio de San Luis. Premio a la mejor reseña: Rodrigo Moreno Gutiérrez, sobre el libro de Juan Ortiz Escamilla, Calleja,
Guerra, Botín y Fortuna, publicada en Estudios de Historia Novohispana. Entre los argumentos del jurado destaca: se trata de un texto claro y ordenado. Morena ofrece una precisa descripción del libro reseñado, identificando los argumentos principales. Presenta una crítica clara y bien sustentada al señalar algunas ausencias en la obra. Mención honorífica: Andrew Paxman sobre el libro que coordinó Rogelio Hernández Rodríguez, Adolfo López Mateos, Una vida dedicada a la política, publicada en Historia Mexicana. Pues esto seguramente será una tradición también ya que se va a marcar. Por esto lo vamos a subir, por supuesto, va a estar en la página web del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Estoy seguro que agradecemos todos este esfuerzo para el Colegio de San Luis y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora pues agradecemos también a Anabel Hernández Romero que haya aceptado hablar a nombres de los ganadores de los premios. Le damos la palabra. Muchas gracias, Anabel. Hola, ¿qué tal? Es para mí un honor y un gusto dirigir unas palabras en nombre de mis colegas historiadores e historiadoras reconocidos en este certamen de los mejores artículos y reseñas de historia publicados en revistas mexicanas en 2018, organizado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, quien a través de su mesa directiva nos convoca el día de hoy y a quien agradezco invitarme como oradora de esta ceremonia virtual de premiación. Quiero compartirles la experiencia personal que me permite estar hoy con ustedes y que creo que puede ser inspiración para quienes, además de hacer investigación, también tienen una profunda vocación como docentes. El trabajo que escribí en coautoría forma parte de mi proceso de titulación de licenciatura. Participaba en un proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM cuando la profesora que coordinaba el proyecto me invitó a que escribiéramos un artículo para poder titularme por medio de un informe académico. Si les soy sincera, en ese momento me parecía que publicar un artículo en una revista arbitrada era un logro académico que se obtenía después de una larga trayectoria. No lo veía como algo alcanzable para mi carrera en el corto plazo. Imagínense mi regocijo al saber que nuestro artículo no solo fue admitido en una revista prestigiosa, sino que también es digno de un premio como el que otorga una institución tan importante en el ámbito de la historia como es el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Quiero aprovechar este espacio para agradecer profundamente el impulso que siempre me ha dado la doctora Isabela Bella Alaminos y por trabajar conmigo no solo como profesora, sino más bien como colega, transmitiéndome todo el conocimiento y la experiencia que ella posee. El trabajo realizado por el jurado, que agradezco, celebro, refleja el interés por seguir fomentando la investigación histórica y por distinguir a quienes hacen innovadoras aportaciones. Justo es en este punto en el que también celebro que nuevas temáticas salten a la arena de las investigaciones históricas, dando espacio a actores de la historia que no han sido suficientemente reconocidos, así como rescatar otras voces que no han sido escuchadas. Quizá convenga también replantearnos, reconfigurar este tipo de espacios para dar mejor cabida a temas tales como estudios históricos de género, de migración, estudios decoloniales con voz propia, estudios indígenas, afrocaribeños, etc. La historiografía que desarrollemos creo que debe reflejar la realidad e incluir las luchas actuales de los grupos minoritarios de las sociedades en las que vivimos. Por otro lado, ansío que espacios como este puedan visibilizar más la producción de artículos académicos elaborados por mujeres investigadoras. En este año, solo el 38% de los documentos galardonados fueron escritos por mujeres. Los anuarios estadísticos de las instituciones que ofrecen una formación en historia, al menos en los niveles de licenciatura, reflejan que el porcentaje de estudiantes egresados es muy similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, desafortunadamente, esos porcentajes no siempre se manifiestan de la misma manera en todos los campos en los que nos desarrollamos como profesionales. En esta intervención no puedo dejar de mencionar el contexto que vivimos. ¿Qué significa historiar durante la pandemia por COVID-19?
A decir verdad, el confinamiento nos tomó con los dedos en la puerta al tener que transitar a un ámbito totalmente digital, por ejemplo, en la enseñanza, aprendizaje de la historia o en el ámbito de la investigación. En días pasados platicaba con una gran amiga que estudia el doctorado en historia y me compartía los cambios que tuvo que hacer en su investigación debido a la imposibilidad de viajar, de acceder a recursos bibliográficos y a fuentes primarias. Tuvo que replantear su investigación retrasándola casi un año. Al menos en México es una tarea pendiente lograr tener una gran cantidad de recursos públicos y privados digitalizados. Curiosamente, si estamos investigando desde México sobre temas de otros países, particularmente de países desarrollados, solemos estar a unos cuantos clics de la información. Resulta entonces necesario impulsar los esfuerzos que ya se han iniciado en el ámbito de las humanidades digitales en México. No puedo dejar de mencionar que han existido instituciones que se han mostrado sensibles ante esta realidad y que han dado paso al uso abierto de recursos bibliográficos. También hemos de reconocer que en un contexto de hiperrestricciones presupuestales es difícil desarrollar las actividades que implican la inversión de recursos financieros en tecnología y en recursos humanos. Por otro lado, si bien es cierto que con este confinamiento hemos tenido tiempos desperdiciados de traslado o en el tráfico, sobre todo en lugares como la Ciudad de México, y que podemos utilizar para leer, retomar textos, acabar de escribir algunos artículos o libros o generar nuevas líneas de investigación, me parece también que cada día somos más conscientes de que no solo somos investigadores, sino que jugamos distintos roles. Nos ha tocado reconocer las implicaciones psicológicas que conlleva el contexto de pandemia, el temor a enfermar o tener algún familiar enfermo que puede modificar nuestra salud emocional y nuestro estado de ánimo. Para aquellos que tenemos en casa hijos entre los 0 y los 12 años, quizá incluso hijos mayores, nos resulta una responsabilidad mayor estar al tanto de nuestras y sus necesidades emocionales, escolares, de alimentación, etc. Nos ha tocado ser padres y madres responsables de guiar casi al 100% el desarrollo escolar de nuestros hijos, fomentar su curiosidad y los momentos recreativos para dar contención en un contexto de incertidumbre y limitaciones, las cuales se maximizan cuando somos cuidadores de personas con enfermedades crónicas o incluso enfermos de COVID. Encontrar durante el día espacios que podamos dedicar al desarrollo académico resulta difícil y al final del día es agotador y frustrante no siempre tener ánimos ni una mente clara para sentarnos a desarrollar nuestra investigación y cumplir con los proyectos y metas que nos hemos establecido. Desafortunadamente, una vez más, somos las mujeres quienes advertimos en mayor medida estos contextos. Será interesante, pues, conocer en algunos años el balance de la producción científica que se está desarrollando ahora y conocer también los temas que hemos elegido para investigar. Eso creo que nos llevará a entendernos mejor como investigadores, pero también como participantes del devenir histórico. Valoramos y agradecemos mucho las aportaciones y el trabajo que expertos en salud y personal de apoyo realizan para que médicas, médicos, enfermeras y enfermeros puedan combatir esta nueva enfermedad. Pero existen grupos de historiadores que nos han demostrado que nuestro gremio también tiene mucho que aportar. Estamos ante la posibilidad de generar nuevas reflexiones a partir del pasado para comprender la coyuntura actual y para construir y preservar los materiales y lo que serán las fuentes primarias que los colegas del futuro utilizarán para entender qué es lo que estamos viviendo en los distintos escenarios gubernamentales, sociales, etc. Herramientas como la crítica, los testimonios, la crónica, perdón, los testimonios, publicaciones de las redes sociales, videos, fuentes periodísticas, etcétera, están siendo rescatados por historiadores de hoy para historiadores del futuro. Celebro que existan estos ejercicios nacionales e internacionales en pro de construir una memoria colectiva y viva. Así pues, esta pandemia nos ha orillado a que en todos los ámbitos de nuestro trabajo como historiadores demos paso a la creatividad, por ejemplo, para generar nuevos materiales de enseñanza, nuevos mecanismos de difusión o buscar nuevas fuentes de información. Pero sobre todo, hemos tenido que dar paso a la flexibilidad, a entender que no solo nos desenvolvemos en un ambiente académico, sino en un ambiente social que, como ya mencionaba, exige de nosotros responder de distintas maneras.
Desde nuestra trinchera tenemos que colaborar para subsanar los escenarios de desigualdad educativa, económica y social que se han visibilizado en este contexto, entre otros en el ámbito profesional y escolar. Por ello resulta necesario celebrar la premiación del quehacer histórico bajo este contexto. Agradecer a nuestros equipos de trabajo y familias que nos apoyan y dan soporte a nuestra labor. Muchas gracias al jurado, muchas gracias al Comité Mexicano de Ciencias Históricas y felicidades a todos los premiados. Muy buenas palabras de Anabel y de Aurelia. Lo rescatamos, por supuesto, en el gremio, en la comunidad y, claro, en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Varios temas que nos han hecho reflexionar y que nos permitirán también encauzar esos temas, esos interrogantes, esas críticas que tienen razón, que tendremos que todos que reflexionar. Bueno, ahora a nombre de la mesa directiva, pues dirigirá unas palabras y reflexiones David Vázquez, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y presidente del Colegio de San Luis. Gracias, David. Al contrario, muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, tanto jurados como premiadas, premiados. Muchísimas felicidades por este premio que pues muchos aspiramos a él, ¿no? Yo en lo personal no lo tengo y me parece que hay personas que tienen varios. Entonces, muchísimas felicidades por este reconocimiento que se establece entre pares, entre nosotros mismos realmente, y ese es el valor que yo le encuentro. Dedico estas palabras a la memoria de aquellos historiadores que han perdido la vida, particularmente Ana Díaz Álvarez, que el recuerdo que nos dejas, las aportaciones que nos han dejado todos, pues sea un incentivo para seguir adelante y para seguir recordándolos. Fíjense, colegas, que durante este periodo de premios han habido muchísimas reflexiones al interior del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Todos ellos los hemos tratado de ir integrando, de irles dando forma, pero también para asumirlos, estas reflexiones, en un momento voy a precisar de qué se trata, pero las queremos asumir como un compromiso ante el cambio, ¿no? Asumir la directiva que ahora tenemos, José Antonio, Andrés Ríos y un servidor, y el resto de la mesa que componen los vocales, desde luego todas las instituciones que forman parte del comité, es una oportunidad para reflexionar y actuar en un renovado impulso hacia la ética en la investigación histórica. Establecer una nueva relación entre los profesionales de la historia con los estudiantes, aquellos que serán los futuros redactores del pasado. Entonces, sí sentimos que hay esa necesidad de un nuevo diálogo y todo esto también se enmarca en un replanteamiento de nuestros estatutos, en una reflexión sobre nuestras visiones y ampliar el diálogo historiográfico mucho más allá del quehacer de las instituciones que nos han acogido en nuestros años, ¿no? Les comento también que nos importa mucho, y aquí entro ya en materia, la epistemología de la historia. ¿Qué leeremos? ¿Qué investigaremos? ¿Qué leeremos? ¿Cómo transmitiremos la historia en los próximos años? Y viene a cuento en ese sentido el discurso de Anabel Hernández. Es decir, la pandemia nos ha colocado en una situación en la que no solamente nos hacemos la pregunta de cómo o no o cuándo acudir al archivo, sino simple y sencillamente nos ha hecho replantear las formas en las que estamos generando el conocimiento, en la que nos acercamos al pasado a través de las experiencias vividas en el presente, pero también cómo estaremos formando a los futuros historiadores, y ahí creemos que el comité tiene un papel importante que desempeñar. Si este espíritu de renovación se tiene que traducir también en una renovación del propio premio, para alentar nuevas vocaciones, para alentar nuevas temáticas, nuevas aproximaciones, y fíjense que en ese sentido, en lo personal, y también lo platicamos en la mesa, pues lamentamos mucho que quede desierto el rubro de historiografía y teoría de la historia.
Es decir, ahí hay un nicho muy importante que hay que seguir atendiendo y hay que hurgar entre los artículos que seguramente se han redactado y que no fueron postulados para pensar cómo estamos haciendo la historia, cómo la estamos pensando y cómo podemos sugerir futuras aproximaciones. En ese sentido también creemos que es necesario replantearnos las categorías. Todavía no sabemos, no entramos de lleno a ese debate y ahí yo creo que nos ayudará mucho tanto jurado como galardonados en replantearnos la pertinencia de las categorías que estamos ahorita postulando. ¿Será necesario regresar al modelo de etapas históricas o aproximarnos, como lo sugirió Anabel en representación de los premiados, a través de una selección temática, ¿no? O grandes temas y algunos subtemas? No sé, son preguntas que tenemos que resolver pronto, porque incluso esto del desfase que mencionó Aurelia, el desfase entre los premios, también me hace pensar un poco en eso, en si replantearnos ahorita un premio que nos permita evaluar 2019 y 2020 en un sentido temático mucho más abierto, mucho más abarcador, ¿no? En fin, por otro lado, y ya con esto finalizaría, efectivamente nos ha preocupado mucho la forma en la que estamos haciendo historia. Por eso hicimos una mesa hace unos meses sobre los historiadores ante el COVID, ¿no? Sobre la investigación histórica ante el COVID. Y en un próximo mes, 1 o 2 meses más, ahí nos lo pondremos de acuerdo pronto, Antonio, Andrés y yo, lanzaremos un coloquio también, un debate, un foro en realidad, pero dirigido a alumnos, a los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de historia, para conocer cuáles son sus experiencias y cuáles son sobre todo sus propuestas, ¿no? Cuáles son aquellas necesidades que han identificado y que son muy divergentes a veces o diversas en todo nuestro país. Lo hemos visto alrededor del mundo, pero nuestro país también no es ajeno a ello. Entonces, queremos lanzar ese foro también para escuchar. Ya escuchamos a investigadores, algunos coordinadores de posgrado. Ahora queremos escuchar a estudiantes de posgrado y de licenciatura en historia. También queremos replantear nuestro sitio web para ir agrupando allí los repositorios de centros de investigación, centros de documentación, archivos digitalizados, bibliotecas en línea y demás que puedan ayudar a la labor del historiador, ¿no? Que de entrada pueda ser un punto de partida para seguir buscando en las páginas web. Y bueno, con esto concluyo. Les quiero felicitar, reitero nuestras felicitaciones a nombre del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Nos enorgullece mucho que hayamos podido lanzar este premio en medio de las circunstancias tan adversas, pero también nos da mucho gusto que hay historiadores que siguen haciendo su labor, que siguen comprometiéndose con las evaluaciones y con la escritura de la historia. Muchísimas felicidades. Muchas gracias David. Pues en esta breve ceremonia, pero estamos seguros, nosotros queremos transmitirles, Andrés, David y yo, nuestro orgullo de estar en esta mesa, de haber encabezado esta ceremonia y sobre todo de organizar esta premiación y todo lo que implica con jurados. Avisar, como ya decía David, va a haber varias actividades que estamos programando en la mesa, lo de estudiante, lo de posgrado y muy próximamente también vamos a ya convocar a esta nueva, a sacar una nueva convocatoria sobre revistas. Y claro, agradecer a los coordinadores, directores, responsables de las revistas por seguir con estos espacios, a las instituciones que lo soportan, que lo financian y también a todos aquellos que publicamos. Entonces, agradecemos pues a cada uno de ustedes. Sí, una de las tradiciones que no vamos a poder hacer, pero ojalá cada quien lo tenga, es brindar salud con algún buen tequila que siempre daba Condumex o algún vino tinto, pues se los debemos, pero estoy seguro que el siguiente año
pues ahora sí nos daremos un abrazo y galardonados. Pues buenas tardes y buen provecho. Y gracias a Aurelia, a Anabel y a todos ustedes por estar aquí. Estará, todo lo estamos grabando, qué bueno. Bueno, a veces no es bueno porque a veces decimos otras cosas que no deberíamos de decir, pero van a estar en Facebook y en nuestra página también. Entonces, a nombre de Andrés, a nombre de David y el mío, les agradecemos su presencia y nuestros aplausos. Gracias. Hasta luego.